Positivismo como filosofía. Para empezar, el positivismo fue una de las corrientes filosóficas más importantes de Europa a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Obtuvo protagonismo en el debate denominado epistemológico, sostenido entonces entre los representantes de las ciencias naturales y los de las ciencias del espíritu o ciencias humanas, al pretender imponer a esas últimas el modelo de ciencia y el criterio de verdad propio de las primeras. Sostenía que el único auténtico conocimiento o saber es el científico y obtuvo sus fundamentos del modelo empírico formal heredero de la racionalidad moderna, es decir, de los aportes de la visión del mundo de Galileo y de la ciencia nueva del racionalismo cartesiano. Sus principales postulados se pueden resumir en: todos los saberes, todas las disciplinas deberían confluir en cuanto a organización en una sola ciencia, la física. Todos los deberes, todas las ciencias debían trabajar operativamente con un método único de investigación. La realidad, lo real, lo positivo, eran los objetos que aparecían ante el sujeto cognoscente. La ciencia debía trabajar descubriendo la estructura causal de dichos fenómenos y debía elaborar cadenas de enunciados formalizados que constituyeran leyes y teorías lo más simples posibles. El conocimiento científico era objetivo, es decir, se valorizó y se incentivó la confianza de la capacidad del hombre para reconocer lo real a través del desarrollo de la ciencia. Se prefiguró una comprensión mecanicista y funcionalista de las organizaciones y fenómenos sociales. La ética y la política positivista también tuvo herederas del pensamiento de la Ilustración, tendieron a manifestar en su doble tendencia conservadora y liberal una especial preocupación por la institución de la ley, la educación, la historiografía y el derecho, entendidos como los principales promotores del progreso de los pueblos, de vistas a la consecuencia de la felicidad del género humano como el estado positivo. Siguiente tema: contradicciones socioeconómicas y políticas del porfiriato. El régimen porfirista engloba la principal causa de la Revolución Mexicana de 1910, la cual se puede dividir en factores sociales y políticos de este gobierno. Si bien el periodo de Porfirio Díaz al mando estuvo orientado en la pacificación de México para hacer de este mucho más atractivo a los extranjeros e incentivar su inversión en el país, eso trajo también un costo alto político y social. Díaz, como militar, ideó una estrategia de seguridad para el país, pero estas medidas trajeron una serie de contradicciones sociales y políticas. Algunas de ellas son que alrededor del 80% de la población mexicana dependía del salario rural de su trabajo para las haciendas vecinas. El 85% de las tierras cultivables en México eran posesión del 1% de las familias mexicanas. Las leyes favorecían exclusivamente a hacendados por su habilidad de acceso al crédito. El poder y negocios, entre otras industrias, se concentraban en un grupo de selecto de personajes conformados por extranjeros, terratenientes y allegados al presidente Porfirio Díaz. Un 80% de la población era analfabeta. Existía mucha segmentación social y racial en la sociedad mexicana. Se privó de libertad de expresión a la prensa de la época. Siguiente tema: manifestaciones culturales y su influencia. El estilo europeo tuvo una gran influencia durante el Porfiriato. El país que más influyó en México fue Francia, no solo porque Porfirio Díaz era un amante de lo francés y su cultura, sino porque durante esa época lo francés era el prototipo de la moda y el arte. Los teatros presentaban compañías y actores europeos, y pronto el cinematógrafo fue conocido en todo el país. Se fundaron academias, teatros, museos, asociaciones artísticas y científicas. La influencia de la cultura francesa puede apreciarse en la mayoría de los edificios y los monumentos de la época. Último tema: política modernizadora en mi ciudad. Durante el esplendor del porfiriato, la vida cotidiana experimentó cambios sustanciales, entre los que interesa destacar el establecimiento de grandes tiendas departamentales en la entonces plácida Ciudad de México, fundadas en su mayoría por barceloneses. Los objetos y bienes de consumo difundidos por una nueva modalidad de consumo, la creación de fuentes de empleo, el contacto con el personal extranjero y la imagen misma de la tienda permitieron un flujo ideológico continuo que consolidó una penetración cultural importante proveniente de Francia. La sociedad porfiriana, que pretendía incorporarse al progreso y la modernidad, asimiló no solo los usos y costumbres que estos bienes de consumo implicaban, sino también el modo de vida y los valores sociales que se les asociaban para la construcción de una imagen cosmopolita.